Hola, mi nombre es José Eduardo Telles Espinosa. Esto es Charlas de Amparo y pues sigo de vacaciones. Ya entro en breve, el día 17 me reincorporo a mis labores ordinarias como juzgador. Te recuerdo, pues sí, me desempeño como juzgador federal, trabajo como magistrado de circuito. Por lo mismo, por favor, pues siempre te he dicho, vía inbox, pues sí, con todo gusto consultas académicas puedo hacer. No me mandes escritos, no los reviso, no los puedo revisar, tengo impedimento constitucional para litigar, pero es un placer servir académicamente. Entonces, pues vamos a continuar en lo que sí podemos hacer, que es servir académicamente y poner nuestro grano de arena para la construcción de la justicia en México. Siguiente tema que vemos, un gran tema que en ocasiones a los compañeros litigantes no acuden tanto a él, la revisión en amparo directo. Ah, caray, si la regla general es que las determinaciones dictadas en amparo directo, por regla general, son definitivas e inatacables. Los tribunales colegiados, por regla general, cuando resolvemos, decimos la última palabra, por regla general. Estoy hablando, acuérdate, el amparo directo procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que ponen fin al juicio. Vamos a menear un poquito la cámara y a presentarte mi tótem. Entonces, las determinaciones de los tribunales colegiados, por regla general, son definitivas e inatacables. Y por lo mismo, en su contra, por regla general, no procede recurso. Regreso porque me brillan los lentes. No procede recurso. Entonces el colegiado pues es ya su última determinación a grado tal que por eso pues se le denomina ejecutoria, aunque la nueva ley de amparo pues ya hace referencia a sentencia, pues técnicamente es una sentencia ejecutoria porque por regla general contra la resolución que dicte, contra la sentencia que dicte un tribunal colegiado en un amparo directo, no procede recurso. Entonces, la regla general es que cuando resuelve un colegiado, pues ya respecto de lo que dice, pues ya no hay nada más que hacer. Ah, pero fíjate que hay algunos supuestos excepcionales en donde la parte quejosa o la parte que está inconforme puede ir eventualmente en revisión a la Suprema Corte. Y si el asunto encuadra en alguno de estos supuestos excepcionales y además es de importancia y trascendencia, pues puede conocer la Suprema Corte del recurso de revisión. Suelo yo decirle normalmente cuando doy cursos, blinda tu demanda, ¿no? O sea, haz tu mayor esfuerzo y si llegas a plantear este tipo de supuestos puedes llegar incluso a una revisión a la Suprema Corte. Claro, debe ser importante y trascendente. ¿Qué significa importancia y trascendencia? Importancia es que es un caso relevante, único, es un caso que no se da en la gran mayoría. Ejemplo, si planteas aspectos de legalidad, pues bueno, la violación a garantías y derechos humanos pues se da en todos los planteamientos de amparo, en todos los juicios de amparo. Sin embargo, cuando tú planteas la interpretación directa de un precepto constitucional, bueno, ya tiene un matiz diferente. Pero si resulta que muchos están planteando esa misma interpretación, pues ya no es trascendente, seguramente no habrá importancia, ya no será excepcional. Entonces, importancia significa que el asunto sea excepcional. Trascendencia significa que afecta determinados valores en grado superlativo, tanto del quejoso como de la sociedad. Hablemos sobre ello. Pero primero digamos, ¿cuáles son los supuestos específicos en donde en amparo directo sí procede el recurso de revisión? Para eso te invito que tengas a la mano tu artículo 81, fracción segunda de la nueva ley de amparo, que establece, artículo 81, procede el recurso de revisión, fracción segunda, en amparo directo, en contra de las sentencias que resuelvan sobre la constitucionalidad
de normas generales que establezcan la interpretación directa de un precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de los derechos humanos establecidos en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, u omitan decidir sobre tales cuestiones cuando hubieren sido planteadas, siempre que fijen un criterio de importancia y trascendencia, según lo disponga la Suprema Corte de Justicia de la Nación en cumplimiento de acuerdos generales del Pleno. La materia del recurso se limitará a la decisión de las cuestiones propiamente constitucionales sin poder comprender otras. O sea, no te puedes meter ya a la legalidad, ni a la, por regla general, ni a la improcedencia con sus bemoles. Lo cierto es que algunas leyes de amparo, o en el texto de la ley de amparo, daría la impresión contraria, pero te invito a que hagamos la interpretación conforme al 107, en donde se establecen los supuestos de procedencia del recurso, y entonces son 3 casos, por regla general. Primer supuesto, si en la demanda de amparo, para todo esto, la regla general es que tú, como quejoso, hayas planteado dentro de tu demanda de amparo cualquiera de estos 2 casos, que se pueden volver 3. 2 casos. ¿Cuáles son los casos? Constitucionalidad o inconstitucionalidad de normas generales. Para eso necesitas aprender técnica de amparo directo. En el amparo directo se dice, cuando se está en presencia de un amparo directo, tienes que ir en este momento al artículo 175, fracción cuarta, segundo párrafo de la nueva ley de amparo, y ahí vamos a encontrar que establece, te invito a que lo leamos, artículo 75, fracción cuarta, segundo párrafo de la ley de amparo, que son los requisitos de la demanda de amparo. La demanda de amparo directo deberá formularse por escrito en el que se expresarán fracción cuarta, el acto reclamado, segundo párrafo. Cuando se impugne la sentencia definitiva, laudo o resolución que haya puesto fin al juicio por estimarse inconstitucional la norma general aplicada, ello será materia únicamente del capítulo de conceptos de violación de la demanda, sin señalar como acto reclamado la norma general, debiéndose llevar a cabo la calificación de estos en la parte considerativa de la sentencia. Vamos de nuevo, que eso es lo hermoso que tiene el juicio de amparo, que manejamos técnica. Para esto, a su vez, necesitas conocer la técnica de cómo se plantea la inconstitucionalidad de normas en amparo. Y a su vez vas a encontrar que hay 2 vertientes, amparo indirecto y amparo directo. En amparo indirecto se juzga a la norma, le señala como acto reclamado y se traen a las autoridades responsables que la emitieron. En cambio, en el amparo directo solamente se juzga la aplicación de la norma y por lo mismo no la señalas como acto destacado. 1. 2. No traes a las autoridades responsables, no las llamas a juicio que emitieron la norma. ¿Por qué? Porque como dice el 175, fracción cuarta, segundo párrafo, esto va a traer como consecuencia que solamente en la parte considerativa de la sentencia, esto es el colegiado, solamente cuando analice los conceptos de violación, te va a decir si tienes o no razón en plantear la inconstitucionalidad de esa norma. Cuando plantees la inconstitucionalidad de la norma, pues desde luego es porque es contraria a la Constitución Federal y lo que planteas en tu concepto de violación es que esa norma, ese artículo, es violatorio de la Constitución y por lo mismo es inconstitucional y por lo mismo el que se te aplique hace que sea inconstitucional la sentencia definitiva, laudo o resolución que pone fin al juicio. Esto es técnica de amparo directo. Ok. Pero esta norma, ¿dónde se aplicó? Pues mira, hay jurisprudencia que también establece. Alguien me decía también en las observaciones, oigan, díganos los números de jurisprudencia. Mira, esto es charlas de amparo, la idea es hacerte lo más dinámico e incentivarte a que investigues. Habrá ocasiones más de una que sí te dé los datos, pero esto es una charla, es una plática para hacerte sencillo el juicio de amparo. Y ya después de eso, pues bueno, ponte a investigar un poquito más y si tienes dudas, pues pregúntame vía inbox y te digo con todo gusto. Pero primero te invito a que hagas tu esfuerzo. Ok, entonces esta norma puede haber sido aplicada en la sentencia definitiva o laudo, en la sentencia de primera instancia,
Acuérdate, sentencia definitiva ya con la forma de la nueva ley es la de primera instancia, pero debes de agotar siempre el recurso ordinario. Sin embargo, la norma pudo haber sido aplicada en la sentencia de primera instancia, en la sentencia de segunda instancia, en el laudo, en la resolución que puso fin al juicio, durante el procedimiento que le dio origen, o sea, antes del dictado de la sentencia, durante la tramitación del juicio, o durante el procedimiento previo incluso a este juicio. Ejemplo, lo vemos mucho en materia fiscal, cuando, ejemplo, van las autoridades exactoras, las autoridades hacendarias, ejercen sus facultades de comprobación, van, después tú vas a recurso de revocación, después vas a juicio de nulidad y después vas a amparo directo. Pues resulta que puedes plantear la inconstitucionalidad de las normas aplicadas desde la etapa del ejercicio de las facultades de comprobación. Único requisito que no hayan sido de imposible reparación, porque si eran de imposible reparación tenías que haber ido al amparo indirecto. Entonces, si en tu demanda de amparo planteaste la inconstitucionalidad de una norma general, esto trae como consecuencia que proceda el recurso de revisión, siempre y cuando tu asunto sea importante y trascendente. ¿Esto qué significa? Que sea excepcional y que afecte en gran medida al quejoso o a la misma sociedad. Esa es importancia y trascendencia. Entonces, en este primer caso, cuando el tribunal colegiado analiza tu planteamiento sobre interpretación de sobre inconstitucionalidad de normas generales, ahí encuentras un supuesto de inconstitucionalidad de normas. Veremos en el siguiente bloque otros supuestos de procedencia del recurso de revisión, y mientras eso sucede, mi nombre es José Eduardo Telles Espinosa, esto es Charlas de Amparo.